Los dones del Espíritu Santo son un regalo de Dios para ayudarnos a hacer sus obras aquí en la tierra. Es su equipamiento sobrenatural para nosotros y se activan o se liberan por el llamado y por el compromiso que asumimos de servirle a Dios. Entendamos esta noche, mis hijos, que la vida en el Espíritu no es en el alma, no es en la carne, es en el Espíritu, que ya hablamos en clases anteriores. Se va edificando con los meses, con los años, con el tiempo. Y en esa edificación, ¿qué edificamos? Edificamos carácter y edificamos poder. Diga conmigo, carácter y poder. Si tú eres un creyente, tú tienes que edificar carácter y poder. Y ambas cosas tienen un propósito y ambas cosas van de la mano. Ni el carácter puede sustituir al poder, ni el poder puede sustituir al carácter. Ambas cosas van tomadas de la mano y ambas cosas son imprescindibles. Pero, el poder no te va a llevar al cielo. El carácter sí. Ahí está la gran diferencia. Porque el carácter tiene que ver con tu santidad, tiene que ver con los frutos del Espíritu. El carácter se revela en el amor y en los 9 frutos del Espíritu, pero el poder se revela en los 9 dones del Espíritu. Una cosa es lo que el Espíritu manifiesta para el carácter y otra cosa es lo que el Espíritu manifiesta para el poder. Y ambas cosas son como 2 grandes edificios dentro de ti que tienen que ser edificados piso por piso a través del tiempo. Si tú lo edificas, tal vez tú hoy puedes fluir en 2 dones del Espíritu, pero tal vez en 5 años estás fluyendo en 4, tal vez en 7 años estás fluyendo en 6, y tal vez en un tiempo, con palabras de fe como la que aquí se otorga, y con la línea profética, y con los tiempos como están siendo acortados, en poco tiempo puedes estar fluyendo los 9 dones del Espíritu. Pero si no los conoces, si no los entiendes, si no los demandas, a lo mejor nunca vas a fluir en ellos. Asimismo, hoy te conviertes al Señor y de los 9 frutos, tal vez tienes 2 posicionados en ti. Estás construyendo el edificio. Pues tienes que esforzarte para que al cabo del tiempo ya sean 4 frutos posicionados, ya sean 6 frutos posicionados, ya sean 8 frutos posicionados o hasta que manifieste los 9 frutos del Espíritu. ¿Cómo tú conoces un cristiano? ¿Cómo se debería? ¿Cuál debería ser la carta de presentación de un hombre de Dios? ¿Cuál debería ser la carta de presentación de un ministerio? Los 2 edificios que se edifican dentro de él: carácter y poder. Hay gente que edifica el poder, pero no el carácter. Y la unción sin carácter destruye. Aquí estamos hablando de la verdadera vida del Espíritu Santo, que se manifiesta en carácter y en poder. Ya hemos hablado la parte del carácter, ahora en estas clases vamos a hablar la parte del poder. Entonces los dones del Espíritu Santo son los dones del Espíritu Santo no son carácter, son poder. Pero tienen que fluir con un carácter. Es diferente, ¿verdad? Ok. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, que según estos versos, los dones son del Espíritu, los ministerios son del Señor y las operaciones son de Dios. Entonces hay 3 géneros de las cosas, cómo se mueven en el mundo de Dios. Por eso dice Efesios 4:11: y Él mismo constituyó, porque los ministerios son del Señor. Y hay diversidad de operaciones. Dios agarra los ministerios, Dios agarra los dones y entonces hace las operaciones, gloria a Dios. Por lo menos cuando se movió la operación de la toma de Jericó, es una operación de Dios.
Entonces Dios tomó los ministerios, Dios tomó a Josué, tomó el poder, tomó el carácter y hizo la operación de la toma de la ciudad. Entonces las operaciones es una ciudad, las operaciones es una iglesia, las operaciones vienen de Dios. Las operaciones son los planes, la estrategia, la línea, el destino profético. Eso lo hace Dios porque Dios tiene en su mano, Él es el comandante en jefe del ejército de Dios, aleluya. Él es Jehová de los ejércitos, aleluya. Jehová de los ejércitos. Por eso las operaciones son de Él. Pero Él usa los dones, que son del Espíritu, que también son de Él porque son las mismas personas. Y usa también los ministerios, que son del Señor. Pero esto es algo que debemos entender. Gloria a Dios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, diga uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí en este texto central hay algunas verdades que tenemos que desmenuzar. Número 1, a cada uno. Número 2, Dios reparte a cada uno para provecho. Y número 3, escuche bien, que esta es una de las más importantes. Todas las operaciones las hace uno y el Espíritu. Por eso en otra parte dice la Biblia que somos colaboradores de Dios. Un colaborador es una persona que colabora, o sea, labora juntamente con otro. Trabajo yo y trabaja Dios. Colaboradores. Colaboradores. O sea, Dios hace su parte y yo hago la mía. Porque ambos trabajamos juntos, porque laboramos, trabajamos. También puede decir cotrabajadores. Pues somos cotrabajadores de Dios, somos colaboradores, laboramos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, hijo. Los dones son delicados en su ejercicio. Tú no puedes suprimirlos y tampoco puedes abusar de ellos. No puedes suprimirlos ni abusar. Cuando una persona empieza a fluir en un don, supongamos que el don de ciencia, donde empezás a ver cosas y a entender cosas y a ver situaciones en personas que solamente lo sabe ella y Dios te lo revela, esa operación la hace el Espíritu y tú. Pero al principio está contaminado. ¿Por qué está contaminado? Vamos a hablar mejor del don de profecía más sencillo. Dios te dice, te voy a usar para levantar la oración. Y entonces ese es el mensaje nada más. Pero entonces como es uno y el mismo Espíritu, yo cuando doy el mensaje, te voy a usar para levantar la oración porque Dios te pone como cabeza de Venezuela. Entonces yo le metí algo más a lo que me dijo el Espíritu. Porque estas operaciones las hace uno y el mismo Espíritu. Esa segunda parte no viene de Dios. Esa segunda parte no la mostró Dios. Esa segunda parte fue mi añadidura humana porque el Espíritu no me está controlando. Él necesita que yo madure el don. Entonces todos los dones se maduran. Se maduran. Es como cuando usted le da un carro. ¿Qué es lo primero que hace un muchacho cuando le da un carro? Que sabe manejar, ya sabe manejar. Sus primeras manejadas, ¿cómo son? Le mete la chola, frena duro, pica caucho, casi choca a todo el mundo, se colea, porque siente que tiene el poder en la mano. Hasta el día que choca, hasta el día que empieza a dañarse el amortiguador o el motor. El motor, 70,000 bolos. No tengo plata.
Entonces en ese día ya la cosa cambió. Porque ahora entiende qué es lo que cuestan las cosas, que ahora es una responsabilidad y que ya no puede tener esa mente imberbe o esa mente irresponsable, sino que tiene que asumir la vida y asumir los costos y asumir la responsabilidad de sus actos. Los dones del Espíritu exactamente igual. Hay gente que tiene los dones del Espíritu al principio como muchachos con carro nuevo. Le mete la chola, frena duro, hace la cosa, le añaden cosas. Y entonces hay un tiempo de inmadurez tremenda en el ejercicio del don. Pobres de aquellos que pasen a través de ellos. Son su escuela. Asimismo, hay gente que te dice: te voy a mandar para África, te voy a mandar para Oceanía, te voy a casar, y se van a ir de matrimonio para allá. Y entonces empiezan a practicar los dones con cuánta gente. Empiezan a practicar los dones con todo el mundo, porque todas estas operaciones las hace uno. Entonces la gente emocionada: ay, el profeta que vino ese día me dijo que yo me voy a casar y voy a ser un misionero a las naciones. Porque el asunto es ese. No te dan profecía chiquita, sino profecía grande a las naciones. No he ido a predicar ni al barrio de mi casa a la esquina y ya me quiero ir de profeta a las naciones, de misionero a las naciones. O sea, no he llenado la medida pequeña ni la mediana y quiero llenar la extra grande. Entonces, esos dones, por eso dice Pedro que toda profecía no es de interpretación privada, sino que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ahora, esto es algo que tenemos que entender. Todos los dones, el Espíritu viene 100%, una palabra: ciencia, sabiduría, sanidad, discernimiento, muchas manifestaciones. Pero entonces yo tengo que procesarla con mi espíritu. Ahí está el problema. Ahí está el problema, porque se mezcla esa voz, se mezcla con la mía. Entonces al principio yo le voy a añadir tal vez un 40% de mi humanidad a esa voz. Entonces la mezclo, como le dije el ejemplo ahorita. Por ejemplo, tienes el páncreas, un problema en la vesícula y tal, y entonces te van a operar, pero ¿quién te dijo a ti la segunda parte? La segunda parte no te la dijo Dios. La segunda parte tú la inventaste de tu razonamiento. Es muy fácil deducir profecías. Porque tú ves a alguien que Dios lo está usando y que tiene ciertos dones, entonces tú le das una perspectiva al futuro y le das una profecía. Cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Pero ¿por qué no le dices el área donde está cojeando? ¿Y por qué no le dices una intimidad que no la conoce nadie y que la conoce nada más el Espíritu Santo para que te haga cambiar? Porque él le dice lo que todo el mundo sabe o lo que él quiere oír. Y entonces todo el mundo, como tiene un problema, la mayoría de las personas tienen problema de autoestima. La mayoría tienen problema de autoestima. Por ausencia de padre, por ausencia de una crianza, por ausencia de una identidad con Dios que todos venimos construyendo. Entonces te lanza una profecía de esta. Entonces ya tú te sientes el gran predicador del mundo y tú te sientes el hombre de las naciones. Y si el pastor no te entiende, y si el pastor no te da lugar, la cancha, el pastor está cortando mi llamado. Está cortando mi ministerio. No es que te está cortando tu ministerio, es que tú todavía eres un pichón de dinosaurio. Todavía eres un pichón de dinosaurio. Tienes que primero salir del huevo, ver la luz, empezar a dar pasos. Y en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Entonces, todos estos problemas son carencias, hijos, de formación en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuántos me están entendiendo? La hace uno y el mismo espíritu. Ok. Vamos a comenzar a estudiar don por don. ¿Cuántos están orando por algún don? Levanten la mano. ¿Se lo han pedido al Espíritu Santo alguna vez? Levanten la mano. ¿Cuántos le han pedido al Espíritu? Señor, dame este don, dame este don. Bueno, a partir de ahora, usted se va a pegar de Dios. Se va a pegar. Señor, yo quiero que me ayude. Dame este don, Señor. Dame este don. Yo deseo este don. Empieza a desearlo. Empieza a anhelarlo. Entienda que son para usted, que son su equipamiento, que son el poder sobrenatural, que la voluntad de Dios es que tú fluyas en esos dones. Pero si no tienes pasión por las almas y por la obra, no van a venir. O sea, para que vengan tiene que haber pasión por las almas y pasión por la obra. Ok, los dones podemos clasificarlos en 3 grupos. Vamos primeramente a dar estos versos que están aquí, 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa eso de buenos administradores?
según lo que venimos hablando, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores. O sea, si te dan 3, es 3. Si te dan 6, es 6. Ni le quita ni le pone. Da lo que Dios te da. Haz lo que Dios te muestra sin ponerle ni quitarle. Eso significa administrar el don como buenos administradores. Y dice también, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios. Esto es tremendo. ¿Por qué una persona que está en la carne chuleta, puede ser usado por el Espíritu y usar los dones? Porque los dones son irrevocables. Por eso está la parte que hemos hablado tantas veces. En tu nombre echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros, hablaron muchas lenguas, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Dios es Dios. Yo recuerdo cuando sembramos el primer vehículo en la congregación. Para mí fue un reto de fe porque yo nunca había hecho eso. Y buscamos ese Mustang, lo pintamos nuevecito, le cambiamos la tapicería, lo arreglamos el motor. Eso fue que quedó casi tuneado ese Mustang. Bueno, y cuando iban a ganárselo, oramos aquí para que se lo iba a ganar. Se lo ganó una pareja de la iglesia, que ya no está aquí. Pues se fueron como 3 o 4 años después de la iglesia. Y entonces yo dije, oye Señor, un carro, si se descarría, si se van para el mundo, o se van de la iglesia, y toda la fe y todo, ¿sabes lo que es? Haber creído a Dios por regalar un carro. En ese momento fueron las primicias de fe en cuanto a esto. Entonces cuando ellos se lo ganaron, yo dije, bueno, no se lo voy a traspasar, se lo voy a asignar. Se lo voy a asignar. Si el día se va, dame mi carro, se lo doy a otro en la iglesia. Se lo doy a otro hermano. Y el Señor me metió en la oficina y me reprendió. Y me regañó feo. Y me dijo, se lo traspasa a su nombre. Porque cuando yo bendigo, bendigo sin condición. Si se va o no se va, si se va, no importa, se lo di. Y ese fue lo que Dios me habló. Y así fue, vente hermano, pasa el lunes por la notaría, te traspasamos tu carro ya. Está tu nombre. Gloria a Dios. Así es Dios. Así es Dios. Así es Dios. Entonces en un tiempo tú buscas a Dios, ayunas, te metes con Dios. Y en ese proceso, oye, se te añade un don. Y empiezas a fluir. Pero después empiezas a ejercer el don. Y ya no oras tanto, ya no buscas tanto, ya pierdes la humildad. Y empieza un proceso de deterioro espiritual, pero el don ya fue dado. El don está ahí. Solamente que a veces se apaga. Se apaga porque la vida espiritual se apaga, pero el don no te lo quitan. Dios no te lo quita, no te lo quita. Pero sí te va a juzgar por lo que te dio. Y te va a pedir cuentas de cómo lo administraste. Si una persona usa su don de predicar para sacarle a la gente hasta el último centavo, él le va a dar cuenta a Dios por cómo usó su don de predicar. Si una persona usa la manipulación para ciertas cosas, usando la palabra de Dios, lo puede hacer, es el don, pero ay papá, agárrate, porque en el cielo hay un juez y vamos a tener que dar cuenta a él de todo lo que hacemos. Pero los dones son un principio, son irrevocables. Una vez que te los tienes, son tuyos. Por eso una persona, ahora vamos a la otra cara de la moneda. Esa persona se descarrió. Hay gente que aún descarriada discierne espiritualmente. Y están descarriados y ven demonios, ven ángeles. Porque tienen don discernimiento, lo tenían y ya tienen una percepción a que estén descarriadas. O sea, el don, el carácter, por eso es que la diferencia. No es, entonces nosotros, por eso es que nos equivocamos. Viene el predicador y Dios lo usa. Y esto, ajá, ¿y su carácter? Y Dios lo usa con milagros, ajá, ¿y su carácter y sus frutos dónde están? ¿Los tiene? Ah, si los tiene, creo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una persona fue llamada a pastor, llamada a evangelista. Se le entregó un don de ciencia, se le entregó un don de profecía. Se le entregó un don X, ¿verdad? Y se descarrió. Se fue, se endemonió, se perdió la visión, se cayó en lo más profundo del mundo.
todavía el llamado a pastor lo tiene. Y todavía los dones que acompañan al llamado todavía lo tiene. No está en operación, está en recesión, está mal, pero lo tiene. Quiere decir que esa persona se arrepiente y vuelve al Señor. Lo que tiene que reactivar lo que ya tiene. Porque Dios es tan bueno que lo que da no te lo quita, gloria a Dios. Por eso el que da y quita, el diablo lo visita, no mentira. Ok, gloria a Dios, aleluya. Ok, podemos clasificarlos en 3 grupos. Los primeros 3 son dones de revelación que son para conocer. ¿Se acuerdan que los frutos también se clasificaban en 3? Hacia el interior, el carácter hacia el interior, carácter hacia los demás y carácter hacia Dios. Son 3 grupos de frutos. También hay 3 grupos de dones. Dones para conocer, principalmente son para el maestro y el pastor. Estos 3 dones que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Un pastor tiene que tener discernimiento de espíritu. Tiene que tener, un evangelista a lo mejor puede predicar el evangelio sin discernimiento, debería tener, pero no es imprescindible. Pero un pastor tiene que tener ciencia, sabiduría. Son dones que acompañan y capacitan al ministerio, ¿verdad? Imprescindible. Hay pastores que quieren ser evangelistas en la iglesia, entonces, no, están pendientes los milagros, el poder. Sí, pero eso es una parte mínima. Porque tú estás sanando principalmente el alma de la gente, el carácter, la familia, su integridad y también su cuerpo. Pero principalmente estás preparando a una gente para que ame a Dios. Y para eso los dones de conocer, de entender, tienen que ser básicos para un pastor. Sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu. Segundo, dones de inspiración para hablar. Son dones para hablar. Básicamente es géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecías. Estos son principalmente, acompañan al profeta. Claro, todos los dones son útiles para todos los ministerios. No hay que es taxativo que este no puede ser para este, no, para todos. Pero hay dones imprescindibles según el oficio. Es como alguien que le da un carro y no tiene visión y no ve bien. No puede manejar porque no ve bien. Entonces, hay facultades que son, en cambio, si le falta a lo mejor una pierna, puede manejar un carro automático, ¿verdad? Pero podría manejar. Pero si no ve, no puede manejar. No hay manera. Así son los ministerios. Hay ministerios que lo acompañan ciertos dones que son o sí para ejercer bien el ministerio. Y son parte de la prueba del ministerio. Porque un pastor que siempre le está metiendo gato por liebre a todo el mundo y no discierne, no tiene palabra de sabiduría, no sabe ni aconsejar, no sabe. Entonces esa iglesia la gente se divorcia, se va del trabajo, se viene, viaja, cambia de situación, cambia de casa. ¿Por qué? Porque el pastor no sabe ni aconsejar. No hay sabiduría, no hay gracia. Y entonces eso empieza a explotar la iglesia. Entonces, ¿por qué una iglesia tiene confianza en el pastor que tiene? Porque las decisiones, los consejos son acertados. Y si son acertados es porque vienen de unos dones que están activados junto con el llamado. Si esos dones no están activados junto con el llamado, empiezan a hacerse muchas apreciaciones carnales, lógicas, muchas cosas que no son, y como no son, no van a dar el mejor resultado. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso es que se pone a inventar, no, yo voy a ser pastor. Ah, ¿tú vas a ser pastor? Ok. ¿Cómo está el don de sabiduría? ¿Cómo está el discernimiento? ¿Cómo está el don de ciencia? A lo mejor no lo tienes establecido, pero está fluyendo en él. O sea, te está acompañando. O sea, es parte de ti, ya está en desarrollo, gloria a Dios. Dones para hablar de profetas, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y dones de acción o de poder, que son para actuar. Entonces, dones para conocer, dones para hablar y dones para actuar. Los dones para actuar son fe, porque la fe sin obra es muerta, entonces son para actuar. Hacer milagros, también. Yo puedo recibir una palabra de sabiduría y no digo nada, solamente para yo conocer. Yo puedo recibir un discernimiento de espíritu solamente para entender lo que está pasando. Pero los dones que son de actuar o de poder, hay que hacer algo. Porque el milagro hay que hacerlo. La sanidad hay que sanar. La fe hay que emprender cosas, hay que conquistar cosas, hay que conquistar tierra.
Entonces, son dones de actuar, dones de actuar. A lo mejor algunos aquí están finos y están desarrollando los dones de conocer. Pero los de actuar están fritos. Porque no está desarrollando algo que se vea, algo que se actúe. ¿Cuánto me entienden? Ok. Son fe, hacer milagros y dones de sanidad. Qué tremendo, hijo, es la vida del Espíritu. Yo quiero exhortarlos en el amor del Señor a que entendamos esto. La vida cristiana verdadera son esos dos edificios que se van formando dentro de ti. La vida del Espíritu son esos dos edificios, los frutos y los dones. Los frutos y los dones. Cuanto tú tengas desarrollado esos dos edificios, cuán cristiano tú eres. Hay gente que puede tener 20 años siendo evangélico, pero no fluye ni en 3 frutos del Espíritu. No fluye ni en un don del Espíritu siquiera. Solamente se acostumbró a ir a una iglesia, a cantar unos cantos y a decir que soy cristiano. Pero ¿cómo están esos dos edificios? Tú puedes decir que tú fluyes en paciencia, en gozo, en paz, en benignidad, en templanza, en fe, en amor, y que eso está dentro de ti, tu día a día. Bueno, ese es tu edificio. Eso es verdadero cristianismo. Lo demás es buchipluma, lo demás es aire. Lo demás es aire, hijo. O sea, ese es el verdadero evangelio, ese edificio de los frutos y el edificio de los dones. Carácter y poder. Diga carácter y poder. Lo demás, tú tienes que evaluarte. ¿Cómo estoy yo en carácter? ¿Cómo estoy yo en poder? Y céntrate allí. Céntrate allí, concéntrate allí, estudia allí, desarróllate allí, evalúate allí, sé honesto allí. Y al pasar 1, 2, 4 años en el Evangelio vas a saber quién de verdad tú eres. Quién de verdad tú eres. Cuanto tú manifiestes carácter y poder, cuál será tu estatura. ¿Entiendes? Cuando tú manifiestes carácter y poder, ¿cuál será tu estatura? Ok. Dones de revelación. Palabra de sabiduría. Este es un don tremendo, hijo. Este es un don súper tremendo. Nos ayuda a responder sobrenaturalmente para dar respuesta a situaciones difíciles. Es una palabra o lineamiento que no viene del intelecto, razonamiento o sabiduría humana, sino de Dios. Cuando este don se manifiesta, pone fin y opaca todas las demás posiciones que se encuentren planteadas. Cuando la gente está discutiendo, poca gente hablando, discutiendo posiciones y sus opiniones, y alguien manifiesta el don de sabiduría, todo el mundo chito. Porque salió algo que fue más elevado. Y todo el mundo dice, wow, pero me callo. Porque yo estaba hablando aquí y el otro habló aquí. Porque fluyó un don de sabiduría. Ahí tenemos en Hechos 6:9. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban discutiendo ahí doctrinalmente. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No lo podían resistir. Como yo les expliqué hace unos 2 domingos atrás, Esteban fue la primicia de Pablo. Y fue tan tremendo que el manto lo agarró Pablo, el joven Saulo. Y él fue apedreado porque la sabiduría que estaba en Esteban era superior. La pasión con Dios, cuando las características que da la Biblia de Esteban son las mismas de Pablo, solamente que Pablo no lo mataron. Pero Pablo fue la primicia que se sacrificó para que ese espíritu lo tuviera toda la iglesia primitiva. Por eso fue el primer mártir. No fue que lo mataron porque lo mataron, porque les ocurrió a ellos matarlo, no. Sino que toda esa sabiduría, esa elocuencia, esa grandeza que había en Esteban, fue sembrada en tierra mediante un sacrificio para que entonces toda la iglesia del Nuevo Testamento tuviera esa misma característica. Y dice que cuando lo apedrearon, quien dice que le cayó
el manto a un joven llamado Saulo de Tarso. Y ese manto no se imaginaba que iba a caminar con tal elocuencia y tal defensa del evangelio para establecer el evangelio en toda Asia. Ok. Lucas 20, 21, el anterior. Y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, ¿verdad? Me hace llorar, ¿verdad? Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él comprendiendo, fíjate tremendo, mas él comprendiendo la astucia de ellos les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. ¿Qué fluyó allí? Palabra de sabiduría que te hace responder en momentos precisos, respuestas precisas. En medio de disputas y caos viene una palabra de Dios del cielo. Eso puede ser a nivel empresarial. Una persona que tenga, tú trabajas en un ministerio, trabajas en una empresa, y hay un poco de caos ahí, no hayan que hacer, las computadoras están cruzadas, virus, X cosas. Y tú, nadie hay que hacer, ni el jefe hay que hacer. Y de repente, te tiene una palabra de sabiduría. No, aquí hay que hacer esto y esto, porque, ay no, es que eso es lo que dice ella. Porque nadie lo había visto. Recuerdo que una vez yo estaba en una carretera y se volcó un camión. Y el conductor quedó boca abajo con el volante pegado aquí. Y entonces estaba la cabina doblada. Y el hombre estaba con una de las cosas de lata metida aquí casi enterrada. Entonces estaba metiendo un gancho y querían jalar para abrir, para que él pudiera salir. Pero cada vez que metían el gancho, lo que hacían era presionarlo más. Entonces lo metían por aquí, lo metían por ahí, no lo sacaban, lo que hacían era presionarlo más. Y yo me bajo del carro, porque era una cola larga, me bajé a tratar de ver qué podía hacer, o por lo menos estar allí, orar. Y yo veo el asunto, yo vi los bomberos, defensa civil, y yo no sé cómo me metí. Y yo vi el carro, y yo vi el ángulo, yo sentí dónde tenía que poner ese gancho. Y entonces le dije: no, póngalo aquí. Me hicieron caso. Yo no era nada, yo no era de seguridad ni nada. Póngalo aquí. Y cuando pusieron el gancho ahí, jaló la grúa y abrió y el hombre salió. En 2 minutos yo me quedé, wow. Solamente Dios puede decir cosas así. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo, gloria a Dios. Ok, entonces la palabra de sabiduría número 1 es para predicar y enseñar con unción. La palabra de sabiduría te ayuda a predicar y enseñar con unción. Número 2, para el gobierno de la iglesia, cambios, direcciones y decisiones. En Hechos 6, 1, 4, cuando está el problema de los diáconos y todo, no habían diáconos, sino que los apóstoles estaban ocupados en todo. Dice: en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Era un problema en la iglesia. Había un problema ahí importante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En este texto se recogió uno de los grandes puntales de sabiduría para levantar una iglesia. Y es que el pastor, que hay una dirección espiritual y hay una dirección operativa. Y la dirección espiritual no puede captar toda su atención en la dirección operativa, porque entonces pierde la dirección espiritual. Y Dios le dio el diseño exacto para que ellos pudieran mantener su conexión fresca para dirigir espiritualmente una iglesia, y un equipo pudiera mantener la dirección operativa del reino de Dios. Entonces se abrieron 2 trabajos, porque ahí estaban los apóstoles, venían, servían la mesa, le llevaban el jugo a la viuda, y venían estos, y se metían como hablaban en lengua chata, rabacanda, y seguían sirviendo el jugo, y así estaban en todo eso. Entonces llegó un momento
que se volvió un caos el asunto. ¿Qué hizo falta para resolver el caos? Sabiduría de Dios. Una decisión de gobierno, una decisión de dirección que viniera del cielo y que alineara las cosas. En Hechos 7:10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. La gente que tiene palabra de sabiduría siempre va a estar en posición de gobierno. Siempre va a estar en posición de liderazgo. Siempre va a estar en posición de dirección. Porque los sabios, cuando los sabios gobiernan, los justos gobiernan, el pueblo prospera. Y también la palabra de sabiduría es para revelación personal. Revelación personal. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La sabiduría de Dios te hace entender la riqueza de Dios. Santiago 3:17, la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura. Qué tremendo es eso. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiere decir que hay una sabiduría que es animal, carnal y diabólica, que muchos líderes ostentan y presumen como que es la sabiduría de Dios. Pero tú quieres saber si la sabiduría de Dios está en ti. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Bueno, aquí está. ¿Es pacífica? ¿O usa la sabiduría para contender? Para pelear, en opiniones, debatir. ¿Es amable? ¿O usa la sabiduría para batuquearle a la gente que tú sabes y ellos no? ¿Es benigna? ¿Tiene la disposición de corazón de bendecir a otro y no aplastarlo con tu sabiduría? ¿Es llena de misericordia? ¿Es de buenos frutos? ¿Y no tiene ni una pizca, ni una incertidumbre de hipocresía? La palabra, hijos, es la palabra de Dios. Aquí usted no había visto este versículo por ahí. Eso está ahí en la palabra. Qué tremendo. Por la sabiduría que es de lo alto, la que es de lo alto. La que es de lo alto. Es primeramente, vamos a decirlo, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sabiduría del cielo sobre nosotros. Tu palabra dice que te falta sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Hoy, Señor, te pido, Dios, que actives y nos des a todos nosotros el don de palabra de sabiduría. Que este don pueda estar en nosotros, Señor, para entender, para conocer, Señor, para poder responder con sabiduría ante problemas, situaciones, para dirigir, para direccionar la obra, el ministerio, la empresa, el trabajo, la familia, en el nombre de Jesús. Y declaramos esta palabra en Santiago 3:17. Declaramos una sabiduría que es primeramente pura en nosotros, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia, de buenos frutos, y no tiene incertidumbre ni hipocresía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? Ok, vamos uno más. Palabra de ciencia. La sabiduría es una palabra para responder cosas. Pero la palabra de ciencia nos revela sobre una situación pasada o presente. Es un conocimiento, una situación pasada o presente. Es un don de conocimiento. Podemos conocer el corazón de una persona y aún sus pensamientos. Lo que dicen por ahí, no, este tiene paranormal, cosa que le lee la mente a otro. Bueno, eso es la carne. Pero en el don de ciencia es parecido. Tú puedes conocer. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí en la cena con los fariseos? Dice, y él conociendo los pensamientos de ellos. Y él conociendo los pensamientos de ellos. Ese conociendo los pensamientos de ellos era palabra de ciencia.
Es una revelación de ciencia. Podemos conocer el corazón de una persona y aún sus pensamientos, detalles de su pasado y de su presente. Este don no se limita solo a conocer situaciones de personas, sino circunstancias, misterios espirituales y naturales. Los sabios y los inventores fluyeron en palabras de ciencia. Isaac Newton, bueno, los que son cristianos. Los otros no me atrevo a decirlo. Pero lo que sea, Beethoven, que compusieron unas melodías, descubrieron la ciencia, descubrieron misterios. O sea, no solamente se aplica a conocer situaciones, conocer circunstancias, el corazón de una persona, a saber cosas, sino a descubrir misterios, a inventar cosas. Una persona que tenga una palabra de ciencia puede descubrir algo, una manera de hacer las cosas a través del conocimiento. Es una revelación de conocimiento oculto, que el cerebro humano, que el ser humano no tiene acceso por sus limitaciones, pero el don de conocimiento te puede hacer conocer cualquier cosa y cualquier misterio del ambiente, del átomo, de las moléculas, de la energía, de muchas cosas, porque todo eso está en la mente de Dios. Y Dios es matemática, es química, es física, es biología y es todo. Gloria a Dios. Y cuando tú haces una cosa empresarial, financiera, un don de conocimiento para manejar la finanza, un don de conocimiento para construir y edificar, un don de conocimiento para administrar, para hacer programas de computación, un don de conocimiento para cosas que te van a traer mucha prosperidad y mucha bendición y avance al reino de Dios. Entonces, don de conocimiento es no solamente lo espiritual, sino también es lo natural. ¿Ok? Gloria a Dios. Ese conocimiento de Dios, dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En 2 Corintios 11:6 dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Pablo se caracterizaba que era tosco en la palabra, pero en el conocimiento muy desarrollado, ¿verdad? El conocimiento de acontecimientos a través de sueños y visiones, o conocimiento directo de situaciones por revelación, ¿verdad? Jesús y Natanael, por ejemplo, en Juan 1:47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow. Solamente con ver a una persona. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, ¿de dónde me conoces? Conocimiento. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué le parece? Don de conocimiento en acción. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire, hijo, cuando usted activa los dones no hay tutía. Cuando usted activa los dones ahí no hay discusión, porque los dones es revestimiento de poder. Gloria a Dios. Y terminamos, Jesús y la mujer samaritana. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dijo, esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque ella conoció, dice Elvin Pérez, que los 5 maridos eran 5 montes, pero igualito, fuera eso, fuera el marido de verdad, tuvo un conocimiento. Hay personas que dicen, hay un problema en tu páncreas, en tu estómago, tu conocimiento. Hay otros que dicen, hace 20 años tuviste, ¿se acuerdan del video que pasamos el ayuno? Don de ciencia, que hay gente que da hasta dirección, cédula de identidad, de dónde viene, qué problema tuvo. Es una multitud porque es un don que se ejercita. Ahora, en todos los dones hay pequeñas manifestaciones, hay medianas manifestaciones y hay grandes manifestaciones. Recuerden que cada uno se le entregó 2 talentos, o 3, o 5. No porque alguien tenga una pequeña manifestación de un don, no quiere decir que no lo tiene. Número 1, se le entregó una porción, una medida, o va en aumento según la ejercitación. Pero no podemos subestimarnos ni compararnos.
Amén.